Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 1, código 20067, que están cursando esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En esta primera clase de presentación de la materia vamos a tratar el tema del objeto de estudio en la ciencia económica. No existe unanimidad entre los distintos economistas sobre cuál debe ser el objeto de estudio de la ciencia económica. Para algunos se plantea la existencia de una economía política, mientras que otros hablan simplemente de una economía a secas. Por lo tanto, debemos explorar estas dos definiciones, la de economía política y la de economía a secas, para analizar qué coincidencias y qué diferencias tienen, y luego lo que vamos a hacer es analizar la mirada que tienen estas dos concepciones sobre lo que es el funcionamiento de la economía capitalista. Comenzamos por la definición de economía política. Vamos a decir que la economía política es la ciencia de las leyes sociales que rigen la producción y distribución de los medios materiales para satisfacer las necesidades humanas. Analizando los términos que hay en esta definición, aparece en primer lugar el término de ciencia. La ciencia nosotros vamos a pensarla como una construcción humana. Debemos pensar que los descubrimientos científicos se producen de manera gradual y al mismo tiempo es necesario tener en cuenta que el desarrollo científico está condicionado por el contexto histórico y social. Sobre esta base vamos a decir que una ciencia se construye a partir de un conjunto de conocimientos y de investigaciones acerca de relaciones objetivas que se descubren gradualmente en un contexto histórico y social. Aclarada la cuestión sobre el concepto de ciencia, pasamos al segundo concepto importante que está en esta definición, que es el concepto de leyes sociales. Las leyes sociales son acciones humanas que se repiten con cierta regularidad en un contexto histórico y social. No deben confundirse las leyes sociales con las leyes jurídicas. En rigor, las leyes sociales son previas a las leyes jurídicas. Por ejemplo, si nosotros analizamos el derecho en el Imperio Romano, no existe ninguna ley en el Imperio Romano que castigue el narcotráfico. Y eso no es que en esa época no hubiese alguna sustancia para inhalar o para consumir, sino que no había una producción industrial de narcóticos como un hecho, como un fenómeno, y mucho menos había una condena social al respecto. Por lo tanto, aparecen primero las acciones humanas, como es la producción industrial de narcóticos, y luego aparece la condena social. Por lo tanto, las leyes sociales son previas a las leyes jurídicas. En el desarrollo de esta materia no nos vamos a referir a la producción industrial de narcóticos, aunque sí vamos a decir que es muy rentable en una economía capitalista. Bien, la definición dice las leyes sociales que rigen la producción y distribución de los medios materiales para satisfacer necesidades humanas. Vamos al final de la película, el tema de la satisfacción de las necesidades humanas. Las necesidades humanas se satisfacen mediante el consumo de bienes y servicios. Ahora bien, cuando se habla de necesidades humanas, debemos distinguir las necesidades primarias y las necesidades secundarias. Las necesidades primarias hacen a la subsistencia de las personas, por ejemplo, la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la salud, la educación, el empleo, son ejemplos de necesidades humanas. Y las necesidades secundarias tienen que ver con el incremento del bienestar, por ejemplo, comprarme un celular nuevo cada 3 meses o un nuevo plasma por año, es decir, son necesidades vinculadas al aumento del confort. Entonces, esto respecto a las necesidades humanas que se satisfacen mediante el consumo de bienes y servicios. Aparece el otro concepto, la producción. La producción es un proceso en el cual se aplica trabajo humano a los recursos naturales con el auxilio de instrumentos de trabajo con el objeto de generar bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. En esta definición, la producción debe entendérsela como un hecho histórico y social. La producción está condicionada por el momento histórico, no es lo mismo producir alimentos ahora que hace 1000 años, pero también tiene que ver con la cuestión social en lo siguiente. No nos interesa analizar lo que hace un productor en forma individual, sino que lo que nos interesa es ver cómo se relacionan las personas
para crear bienes y servicios. En ese sentido, aparecen asociaciones entre los seres humanos, en donde hay que distinguir dos casos. Uno es el caso de la cooperación y otro es el caso de la división del trabajo. En el caso de la cooperación, unos trabajan con otros, mientras que en la división del trabajo, unos trabajan para otros. Como ejemplo de esto, podemos citar lo que es el caso de las inundaciones. A veces vemos por televisión cómo ante una situación donde hay una inundación, una emergencia, los vecinos de un barrio comienzan a juntar bolsas de cemento y empiezan a apilarlas para frenar el avance de las aguas. Bueno, ese es un ejemplo de cooperación. ¿Cuál sería el ejemplo de la división del trabajo? Bueno, pensar en una obra de infraestructura, la construcción de un dique, por ejemplo, para evitar que en el momento del año donde hay exceso de lluvias, el río no desborde para la zona que habitualmente afecta y provoca inundaciones. Entonces ahí aparece una división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. El trabajo intelectual de los profesionales que conciben cómo se tiene que construir el dique y el trabajo manual de los trabajadores de la construcción, que son los que terminan construyendo el dique. Bien, eso entonces en cuanto a la producción como un fenómeno histórico y un fenómeno social. Nos queda el concepto de distribución. ¿Qué es la distribución? Es un mecanismo que posibilita que todo aquello que se produce socialmente llegue a cada uno de los consumidores individuales. Ejemplo de distribución está el mercado y está también el Estado. En relación al tema del mercado, que es lo más desarrollado en los manuales de economía, el mercado es un lugar físico, geográfico, donde se encuentran oferentes y demandantes de bienes, de servicios o de dinero. Entonces, es importante el tema del análisis del mercado para ver lo que se conoce como las leyes de la demanda y de la oferta. Ahora bien, si nosotros analizamos todas estas definiciones y nos preguntamos cuál es el objeto de estudio de la economía política, la respuesta va a ser que la economía política se ocupa de las leyes sociales que rigen la producción, la distribución y el consumo. Pasamos a la otra definición, que es la definición de economías secas. ¿Qué nos dice la definición de economías secas? Nos dice que la economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos para satisfacer necesidades humanas. Aparecen palabras que se repiten, como el concepto de ciencia. No aparece el concepto de leyes sociales, es importante prestar atención a esta cuestión. Aparece también la satisfacción de las necesidades humanas. Pero lo llamativo en esta definición es que se habla de asignación de recursos escasos para satisfacer necesidades humanas. El concepto de asignación lo tenemos que ver como sinónimo de distribución. Si esto es así, en la definición de distribución vimos que está también el tema de la producción y del consumo. De aquí que podemos sacar una conclusión, y es que tanto la definición de economía política como la definición de economía a secas hablan de problemas económicos, y siempre que se habla de problemas económicos estamos hablando de problemas de producción, distribución y consumo. Este es el punto en común entre la definición de economía política y de economía a secas. Aparece finalmente el tema de la escasez, ¿sí? La escasez es un concepto relativo, algo es escaso en relación a algo. Si yo en el bolsillo tengo 200 pesos, esos 200 pesos a mí me pueden permitir viajar en un colectivo en una trayectoria corta, pero si me tengo que desplazar a 500 kilómetros o más, los 200 pesos resultan escasos. Aquí en esta definición, ¿cómo se aplica este concepto de escasez? Lo que se está diciendo es que todo lo que se obtiene a través del trabajo humano, ¿sí?, aplicado a los recursos naturales, no alcanza para satisfacer al conjunto de las necesidades humanas. Entonces, sobre esta base, lo que se dice que el objeto de estudio de la economía secas es plantear que la economía es la ciencia de la escasez. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la economía política y la economía a secas? Bueno, en la economía política se habla de leyes sociales. Hay una preocupación por conectar lo económico con lo histórico, lo político y lo social. En cambio, en la economía a secas no se habla de leyes sociales, no existe esa preocupación. Una segunda diferencia importante es que en el análisis de lo que se denomina la economía política, hablamos de lo cualitativo, es decir,
no todo se reduce a números, sino que también cuando uno estudia relaciones históricas, sociales y políticas, tiene que salirse de las ciencias exactas. En cambio, en la economía secas sí tenemos técnicas cuantitativas. ¿En qué se manifiesta esta diferencia? Que cuando nosotros analizamos la economía secas, decimos que el todo es igual a la suma de las partes. En cambio, en la economía política, el todo siempre va a ser mayor a la suma de las partes. Bien, tanto la economía política como la economía secas tiene defensores y tiene exponentes, tienen grandes pensadores. Dentro de la economía política hay tres grandes pensadores. Adam Smith, que publicó su obra fundamental en 1776, David Ricardo, cuya obra fundamental se publicó en 1817, y Karl Marx, cuya obra principal se publicó en el año 1867. Del lado de la economía secas también tenemos dos grandes pensadores, Alfred Marshall, cuya obra fundamental se publicó en el año 1891, y John Maynard Keynes, cuya obra principal se publicó en el año 1936. En las próximas clases vamos a examinar los aportes que realizaron estos grandes pensadores a la ciencia económica. Le vamos a dedicar una clase al aporte de Adam Smith y David Ricardo, luego otra clase a Marx, y cuando ingresemos en el análisis de lo que es la definición de economías secas, le vamos a dedicar una clase a Alfred Marshall y otra a John Maynard Keynes. Entonces, básicamente esto es lo introductorio en cuanto a lo que son las definiciones de economía política y de economía a secas. Ahora bien, detrás de cada una de estas definiciones hay una mirada y una concepción sobre lo que es la economía capitalista, el sistema capitalista. Entonces, para analizar esta cuestión vamos a partir de lo que es la economía secas, que es el enfoque predominante en los manuales de economía. ¿Qué dicen los manuales de economía? Los manuales de economía suelen decir: la economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Y luego se dice: la economía tiene dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se centra en el análisis de las pequeñas unidades de producción y consumo, es decir, la empresa individual y el consumidor individual. Mientras que la macroeconomía es el estudio de los agregados económicos, es decir, de las magnitudes globales. En este caso, cuando hablamos de producción y de consumo, estamos hablando del conjunto de la sociedad. De esta manera, entonces, hablamos de una demanda agregada y de una oferta agregada, y en realidad, cuando estamos hablando del consumo en la macroeconomía, estamos hablando del consumo de toda una sociedad, que va a ser igual a ¿qué? A la suma de todos los consumos individuales, aplicando las técnicas cuantitativas. Bien, entonces vamos a ver que el análisis que se hace sobre el capitalismo es un análisis presuponiendo que el capitalismo es un sistema de economía de mercado. Vayamos al concepto de sistema. El sistema es un todo organizado cuyas partes tienen interrelaciones y jerarquías. Por ejemplo, en el sistema humano tenemos varios órganos que están conectados a través de la circulación de la sangre. Sin embargo, tenemos que plantear que hay órganos que son fundamentales e imprescindibles y otros órganos que no son tan importantes. Por ejemplo, podemos vivir sin apéndice, podemos vivir sin vesícula, pero no podemos vivir sin corazón y sin cerebro. Ahora, cuando hablamos de sistema económico, estamos hablando de interrelaciones y jerarquías entre producción, distribución y consumo. Entonces, en esto nos vamos a instalar en el concepto de sistema económico para analizar un concepto que es central, que es el concepto de equilibrio. Equilibrio entre la oferta y la demanda, ya sea en el análisis de las pequeñas unidades económicas como en el análisis de los grandes agregados económicos. Entonces vamos a empezar con la versión microeconómica de lo que es el equilibrio y luego iremos a la versión macroeconómica. En relación a la versión microeconómica, cuando nosotros hablamos de equilibrio de mercado, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que la demanda es igual a la oferta. Y normalmente cuando uno habla de la demanda igual a la oferta y del equilibrio del mercado, aparecen conceptos que se utilizan mucho
a través de la bibliografía y del cual se habla mucho en los medios de comunicación masiva, como son los conceptos de leyes de la demanda y de la oferta. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es la ley de la demanda. ¿Qué expresa la ley de la demanda? La ley de la demanda expresa una relación inversa entre las cantidades demandadas de un bien y el precio de ese bien. Cuando hablamos de esta relación inversa entre cantidades demandadas de un bien y el precio de ese bien, estamos pensando en una relación funcional. Estamos diciendo la cantidad demandada depende del precio. La cantidad demandada es la variable dependiente y el precio es la variable independiente. Ahora bien, ¿qué relación hay entre las cantidades demandadas de un bien y el precio de ese bien? Bueno, por la ley de la demanda, lo que se dice es que hay una relación inversa. De manera que si el precio es más alto, la cantidad demandada va a ser más baja. Y si el precio es más bajo, la cantidad demandada va a ser más alta. Entonces eso es básicamente lo que se expresa con la ley de la demanda. Y esto se lleva al lenguaje gráfico. Si trabajamos con un sistema de ejes cartesianos, vamos a tener un eje horizontal donde van a estar las cantidades, es decir, la variable dependiente, y un eje vertical donde van a estar los precios. De manera que la representación gráfica de lo que sería la ley de la demanda va a ser una curva dependiente negativa, porque a precios más altos, alejados del origen, vamos a tener cantidades demandadas más bajas y por el otro lado, a precios más bajos, vamos a tener cantidades demandadas más altas. Eso por el lado de la ley de la demanda. Ahí estamos razonando como consumidores individuales. Si vamos del lado de la oferta, la ley de la oferta, vamos a razonar como empresarios individuales. Entonces, la ley de la oferta establece una relación directa entre las cantidades ofrecidas de un bien y el precio de ese bien. De manera que si el precio es más alto, la cantidad ofrecida va a ser más alta, y si el precio es más bajo, la cantidad ofrecida va a ser más bajo. Tiene que tenerse presente que el empresario busca obtener las máximas ganancias posibles. Por lo tanto, si los precios son más altos, si puede vender más unidades, va a obtener un mayor ingreso por ventas. Si por el contrario los precios son más bajos, van a tener unas cantidades producidas que van a ser menores y no van a poder ganar tanto dinero. Bueno, dicho lo que es la ley de la demanda y la ley de la oferta, que la ley de la demanda se representa a través de una curva con pendiente negativa y la ley de la oferta se representa con lo que sería una curva con pendiente positiva, pasamos entonces a analizar lo que es el equilibrio del mercado. Es decir, vemos que hay un punto en donde la demanda y la oferta coinciden. ¿Y eso qué significa? Significa que las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofrecidas. Ahora bien, al mismo tiempo esas cantidades demandadas y esas cantidades ofrecidas se igualan a un precio de equilibrio. Y cuando uno va a los manuales de economía a intentar entender qué es un precio de equilibrio, no hay muchas respuestas y suele haber evasivas, suele decirse que el precio de equilibrio es el precio que deja contento a los compradores y a los vendedores. En rigor, debería hablarse de lo que es un precio de demanda y de un precio de oferta, como sí lo hace Alfred Marshall. ¿Qué es un precio de demanda? El precio de demanda es el precio que está dispuesto a pagar el consumidor por un artículo que desea. ¿Y qué es el precio de oferta? El precio de oferta es el precio que está dispuesto a vender un empresario lo que produce. ¿De qué dependen el precio de demanda y el precio de oferta? El precio de demanda, lo que está dispuesto a pagar un consumidor, va a depender de su poder adquisitivo. Ahí va a haber una relación directa. En la medida que el poder adquisitivo sea más alto, el precio de demanda va a ser más alto. El poder adquisitivo es más bajo, el precio entonces de demanda va a ser más bajo. Y desde el punto de vista de lo que es el empresario, ¿de qué va a depender el precio de oferta? Va a depender del poder de mercado. ¿Qué es el poder de mercado? Es la capacidad que tiene un empresario para modificar el precio del mercado. De manera entonces que si el poder de mercado es más alto, el precio de oferta va a ser más alto. Y si el poder de mercado es más bajo, el precio de oferta va a ser más bajo. Bueno, esto básicamente entonces es el análisis del equilibrio. Pero nos falta entender qué sucede cuando no se produce este equilibrio. Y ahí tenemos dos opciones. Puede suceder que el precio de mercado sea superior al precio de equilibrio, o puede pasar el caso contrario, que el precio de mercado sea inferior al precio de equilibrio.
¿Qué pasa cuando el precio de mercado es mayor al precio de equilibrio? Ahí tenemos un exceso de oferta. ¿Y qué significa el exceso de oferta? Que las cantidades ofrecidas van a ser mayores a las cantidades demandadas y que el precio de oferta va a ser mayor al precio de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Cantidades ofrecidas mayores a cantidades demandadas significa que va a haber una parte de lo que se produce que no se va a poder vender. Y hablar de precio de oferta superior a precio de demanda significa que los empresarios van a tener más poder en el mercado que los consumidores. Bueno, cuando sucede este desequilibrio, si uno lo quiere corregir y desea corregirlo, se produce lo que se denomina un ajuste. Es decir, el ajuste en este caso, ¿cuál sería? Como el problema se originó por un precio que está por encima del precio de equilibrio, el ajuste va a ser una disminución del precio. ¿Y qué pasa si disminuye el precio? Si disminuye el precio, vamos a tener que la cantidad demandada va a aumentar por ley de la demanda, la cantidad ofrecida va a disminuir por la ley de la oferta, el precio de demanda va a aumentar porque el poder adquisitivo va a ser mayor, a ser más bajo el precio, y el poder de mercado del empresario va a disminuir. Eso entonces, en esta situación, que es el caso del desequilibrio de sobreproducción. La otra situación es cuando hay un desequilibrio de subproducción, es decir, al ser el precio de mercado inferior al precio de equilibrio, la demanda va a ser superior a la oferta. En ese caso, las cantidades demandadas van a ser mayores a las cantidades ofrecidas y el precio de demanda va a ser mayor al precio de oferta. Es decir, que los bajos precios van a favorecer a los consumidores por encima de los productores. Ahora bien, en ese caso, ¿cuál va a ser el ajuste? Si el problema es que el precio de mercado estuvo por debajo del equilibrio, el ajuste va a ser un aumento del precio. ¿Y qué va a pasar al aumentar el precio? Al aumentar el precio, las cantidades ofrecidas van a aumentar por ley de la oferta, las cantidades demandadas van a disminuir por ley de la demanda, va a mejorar el poder de mercado del empresario, o sea, va a aumentar el precio de oferta, y va a disminuir el poder adquisitivo de los consumidores, con lo cual va a disminuir el precio de demanda. Bien, todo este análisis que se hace de lo que es el equilibrio de mercado y las leyes de la oferta y la demanda se hacen para un mercado que reúne determinadas características. Esas características se engloban bajo un título general que se llama competencia perfecta. ¿Qué significa competencia perfecta? Significa que los empresarios no tienen ningún poder de mercado. Esto significa que en ese mercado el consumidor es el soberano. Entonces, ese es el caso particular. Cuando hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que compiten por el precio del mercado, muy probablemente ninguna tenga poder para modificar ese precio de mercado. Entonces van a terminar en una conducta de precio aceptante. Y eso va a favorecer, por supuesto, a los consumidores que no van a pagar precios abusivos. Bueno, básicamente este es el tema del equilibrio del mercado en el mercado de bienes, ¿correcto? Ahora bien, si pasamos a analizar lo que es el equilibrio desde el punto de vista macroeconómico, nosotros vamos a hacer en ese caso un análisis de magnitudes que varían, es decir, de variables. Y vamos a distinguir dos tipos de variables, las variables stock y las variables flujo. Las variables stock se refieren a un momento puntual, mientras que las variables flujo se refieren a un periodo. Para entender mejor esta cuestión, veamos y desarrollemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo en estos momentos que en mi bolsillo tengo 180 pesos, es decir, esa es la cantidad de dinero que yo tengo, bueno, eso es una variable stock. En este momento tengo 180 pesos. Salgo de dar clase, me ponen un revólver, me piden que le entregue todo lo que tengo y ya no tengo 180 pesos, ¿correcto? Entonces es una variable stock. Otro ejemplo de variable stock es el tema de la desocupación. Por ejemplo, yo digo en estos momentos en la Argentina hay un 12% de desempleo. Bueno, eso es en base a una encuesta laboral que da los datos a una fecha determinada de la cantidad de personas que no tienen empleo. Otro ejemplo es el caso de la población. Se hace un censo de población y a través del censo se establece que en la República Argentina hay 45.600.000 habitantes. Bueno, es en el momento en donde se hizo el censo. Entonces esas son variables stock. Y están las denominadas variables flujo, que las vamos a ir
presentando, que son los agregados económicos de la macroeconomía. Por ejemplo, el consumo es una variable flujo. Yo puedo decir, por ejemplo, cuántos litros de cerveza se consumieron en el último verano en Campana. Bueno, ahí hay una variable flujo, estoy hablando del último verano, de un periodo. También está el ahorro, que es aquella parte del ingreso que no se gasta en bienes de consumo. Por ejemplo, producto de la pandemia, yo no me movilicé desde mi casa hasta Campana durante todo el año y eso implica que desde el punto de vista de los gastos de transporte, más los cafés, los té, las medialunas que consumía alrededor del centro regional, comencé a ahorrar alrededor de 5.000 pesos por mes. Es decir, esa es la realidad porque yo viajo desde Buenos Aires hasta Campana. Entonces es bastante caro el viaje. Bueno, ahí tenemos el caso del ahorro, que también es un flujo. La inversión, lo que tiene que ver con la producción de bienes de capital, es decir, la incorporación de máquinas, herramientas al proceso productivo, bueno, también podemos decir cuál fue la inversión durante todo un año. Entonces hablamos de una variable flujo. Y también aparece, por supuesto, el gasto público, los impuestos, las exportaciones, las importaciones, y aparecen también el producto y el ingreso. El producto es la riqueza que se genera en un país en un periodo determinado. Examinaremos en las próximas clases lo que significa el Producto Bruto Interno. Y también está el ingreso. ¿Y qué es el ingreso de una sociedad? Es la suma de las retribuciones monetarias a todos los factores de la producción. Vamos a detenernos en esta cuestión. Para poder producir determinados artículos, necesitamos nosotros que haya elementos que lo hagan posible. Entonces ahí aparecen los factores de la producción. Por ejemplo, el factor trabajo, por ejemplo, el factor tierra, el capital monetario, el capital industrial. Cada uno de esos factores productivos tiene una retribución monetaria. El factor trabajo tiene una retribución monetaria que es el salario. El factor tierra tiene una retribución monetaria que es la renta o el alquiler. El capital monetario tiene una retribución monetaria que es el interés. Y toda la actividad que realiza el empresario organizando la producción tiene una retribución monetaria que es el beneficio. Entonces ahí tenemos lo que sería el ingreso de una sociedad como la suma de salarios más renta más intereses más beneficios. Bueno, aclarada esta cuestión, vamos entonces nosotros a hacer un análisis de flujo y vamos a distinguir lo que es el flujo monetario de lo que es el flujo real. El flujo monetario se refiere a la circulación de dinero y el flujo real se refiere a la circulación de bienes y servicios. Para que esto resulte más claro, vamos a dar un ejemplo de un sistema económico lo más sencillo posible. Decimos que en el sistema económico hay interrelaciones entre producción, distribución y consumo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en la esfera de la producción una unidad productiva que la vamos a llamar empresa. En la esfera del consumo vamos a hablar de una unidad de consumo que la vamos a denominar familia. Y en la esfera de la distribución, en este caso, vamos a hablar de los mercados. Y vamos a tener un mercado de factores de la producción, que es donde se determina el tema de la distribución del ingreso, y un mercado de bienes. Entonces vamos a analizar flujo monetario y flujo real. Comenzamos por el flujo real. Yo soy un individuo que formo parte de una familia. Voy al mercado de factores y ofrezco mis servicios como trabajador. También puede haber otras personas que ofrezcan su capital monetario para prestarlo y para que se desarrolle una actividad productiva. O tenemos otras personas que ofrecen un terreno que tienen para desarrollar una actividad productiva. O también tenemos a los empresarios que ofrecen toda su capacidad y su tiempo para organizar la producción. Entonces ahí tenemos que en relación al mercado de factores, la familia, los individuos de la familia van al mercado de factores a ofrecer sus servicios. Ahora bien, ¿quién demanda los servicios en el mercado de factores? El individuo empresario. Entonces tenemos oferta de factores de la producción que va de la familia al mercado de factores y demanda de los factores de producción que va del mercado de factores a la empresa. ¿Qué hace el empresario con todos los servicios de los factores productivos? Los combina y produce bienes. Y esos bienes los produce para vender. Entonces va a ir a ofrecerlos al mercado de bienes. ¿Y quiénes van a demandar esos bienes en el mercado de bienes? Los individuos que forman parte de la familia. Por lo tanto, tenemos
un flujo real que es circular, que va de la familia a la empresa a través del mercado de factores y vuelve a la familia a través del mercado de bienes. Ahora, en contraposición a ese flujo real tenemos un flujo monetario. Es decir, el individuo empresario, cuando demanda servicios de los factores productivos, ofrece un pago en dinero, ofrece pagar salarios, rentas, intereses y beneficios. Y esos salarios, intereses, rentas y beneficios que ofrecen los individuos empresarios son demandados por los miembros de la familia. Entonces ahí el flujo monetario arranca, yendo de la empresa a la familia a través del mercado de factores. ¿Qué hacen las familias con los ingresos monetarios? Van y deciden gastarlo en el mercado de bienes. Entonces van y ofrecen un pago en dinero de los bienes que están demandando. ¿Y quién va a demandar ese dinero en el mercado de bienes? Los empresarios que venden lo que se produce. Entonces ahí tenemos, en contraposición al flujo real, un flujo monetario que también es circular. Entre ambos flujos, el flujo real y el flujo monetario, conforman lo que se llama el circuito productivo. Y acá estamos suponiendo que existen agentes económicos, es decir, individuos que pueden ser oferentes o demandantes de bienes y servicios según su ubicación en el sistema económico. Es decir, yo soy un individuo de una familia, en relación al mercado de factores, soy un oferente de los servicios de un factor productivo y un demandante de dinero. Pero cuando voy al mercado de bienes, soy un oferente de dinero y un demandante de bienes. Si soy individuo empresario, si voy al mercado de factores, yo soy un demandante de servicios de los factores productivos y ofrezco un pago en dinero. Pero si voy al mercado de bienes, ¿qué significa? Que yo voy a ser oferente de un bien y un demandante de dinero. Por lo tanto, todos los individuos somos productores y consumidores y podemos estar ofreciendo o demandando bienes, servicios o dinero. Bien, este análisis que nosotros estamos viendo es una situación en donde lo único que se produce son bienes de consumo y el ingreso se gasta íntegramente en bienes de consumo, de manera tal que es una situación en donde viviríamos eternamente en un punto de equilibrio. Bueno, este circuito productivo es la base de todo el análisis macroeconómico. Si queremos incorporar los distintos mercados y las distintas mediaciones que hay en la economía, vamos a tener que incorporar al sector financiero con su sistema bancario, al sector público con las decisiones que toma el Estado en materia de gastos e impuestos y al comercio internacional con sus exportaciones e importaciones. Entonces, ¿qué relación tienen con el circuito productivo? Por ejemplo, el ahorro es una salida de dinero del circuito productivo que va al sector financiero. Se está suponiendo acá que el dinero que se ahorra se guarda en un banco y que el banco es confiable, cosa que no siempre sucede. ¿Y la inversión qué es? Dinero que se retira del sector financiero para realizar gastos en el circuito productivo y comprar máquinas, herramientas. Entonces, tenemos una salida de dinero del circuito productivo hacia el sector financiero y una entrada de dinero al circuito productivo proveniente del sector financiero. Si introducimos el sector gobierno, los impuestos que pagamos son una salida de dinero del circuito productivo hacia el sector gobierno. Y el gasto público que realiza el gobierno va a ser una entrada de dinero al circuito productivo proveniente del sector gobierno, ¿sí? Y luego incorporamos el comercio internacional. Entonces, las importaciones que realiza un país van a ser una salida de dinero del circuito productivo de ese país hacia el resto del mundo, mientras que las exportaciones que realiza un país van a significar una entrada de dinero al circuito productivo proveniente del resto del mundo. Bueno, aquí el equilibrio resulta más complejo que en la microeconomía. Acá lo que se requiere para que haya equilibrio es que la suma de todas las salidas de dinero del circuito productivo sean iguales a la suma de todas las entradas de dinero al circuito productivo. Es decir, si tenemos una economía donde hay sector financiero, sector gobierno y sector externo, ¿cuál va a ser la condición de equilibrio? Que la inversión más el gasto público más las exportaciones sean iguales al ahorro más los impuestos más las importaciones. Es decir, inversión, gasto público, exportaciones son entrada de dinero al circuito productivo, mientras que ahorro, impuesto e importaciones son salidas de dinero del circuito productivo. Bueno, esto es básicamente el análisis que se hace en los manuales de economía sobre lo que es el equilibrio macroeconómico.
Y de esta manera completamos la mirada de la economía de lo que es el sistema capitalista, como un sistema de economía de mercado, donde la base de todo es el circuito productivo. Ahora bien, si nosotros queremos analizar cómo ve la economía política al capitalismo, debemos partir de una definición algo larga, como la de economía política, y ver qué significan cada uno de esos términos. Vamos a definir el capitalismo desde el punto de vista de la economía política como un modo de producción que emplea mano de obra libre asalariada en la producción de mercancías con el objetivo de obtener beneficios. Y vamos a aclarar cada uno de estos términos para que se entienda lo que es el enfoque de la economía política sobre el capitalismo. Cuando se habla de modo de producción, uno inmediatamente piensa cómo se organiza la producción. Pero en realidad estamos en la definición de economía política, por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo es analizar cómo se organiza la producción en un contexto histórico y social. Se habla de lo que es la mano de obra libre asalariada. La pregunta que uno se hace es ¿libre de qué? Y acá tenemos que ver una historia de las sociedades humanas para entenderlo mejor. Por ejemplo, si vamos a la sociedad donde había esclavitud, ¿qué teníamos en ese caso? Que había personas, o había hombres que trabajaban para otros hombres. Entonces ahí el trabajo no era libre. El esclavo no decidía quién era su amo, sino que por lo general el esclavo surgía como prisionero de guerra y se lo obligaba a trabajar todo el día para una persona, para un amo, ¿sí? Entonces ahí no había ninguna duda que había explotación. En ese caso había una coerción extraeconómica. Si el esclavo se rebelaba, era castigado y había instituciones como el ejército que castigaban y terminaban muchas veces matando a los esclavos que se rebelaban. Si vamos a la sociedad feudal, tampoco el trabajador era libre, porque el trabajador tenía un contrato de servidumbre con el señor feudal, es decir, tenía que producir en un terreno determinado y la mayoría de lo que se producía era para el terrateniente, para el señor feudal. De manera que si quería conquistar su libertad, este siervo, este campesino, debía abandonar ese terreno que estaba trabajando e irse a otro lugar con lo que tenía puesto. Entonces ahí también había explotación directa y había también coerción extraeconómica. ¿Cuál es la diferencia con el capitalismo? En el capitalismo la coerción es económica. Supongamos que ponen un aviso en el diario, en el McDonald's, que necesitan a una persona para que limpie los pisos 12 horas por día y ofrecen un salario de 10.000 pesos. Es muy probable que muchos de ustedes no quieran saber nada con trabajar en esas condiciones y con esa miseria. Pero puede suceder que alguno esté desesperado por la situación económica y tenga que aceptar esas condiciones de trabajo. Ahora bien, el trabajador es dueño de trabajar o decide con quién quiere trabajar. Pacta con el empresario las condiciones de trabajo. El empresario no le pone un revólver en la cabeza y le dice usted tiene que trabajar 12 horas limpiando los pisos, sino que el trabajador acepta voluntariamente esta situación. Bueno, acá la coerción es económica, es decir, hay una fuerte presión económica del trabajador para obtener un ingreso para poder sobrevivir él y su familia. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque en el capitalismo la aparición de una mano de obra libre que percibe salarios, de una mano de obra libre asalariada, significó un avance, significó una conquista, que es ser trabajador libre. Pero eso no eliminó la explotación, sino que ahora la explotación, en lugar de basarse en una coerción extraeconómica, se basa en una coerción económica. Bueno, eso en cuanto a la mano de obra libre asalariada. Aparece el concepto de mercancía. El concepto de mercancía no debe confundirse con el concepto de producto. Si una persona en su casa tiene una esposa que es buena tejiendo pulóveres y esos pulóveres que tejen los consume el grupo familiar, ahí se genera un producto que tiene un valor de uso, que satisface una necesidad, pero no se genera una mercancía. Para que exista una mercancía, además de tener el producto un valor de uso, tiene que haber un valor de cambio.
Es decir, ese pullover que tejió esa mujer debería ir a un mercado a venderse por dinero o a intercambiarlo por otro producto. Entonces ahí hablamos de mercancía. Y el objetivo es obtener un beneficio en la producción capitalista. Es decir, las decisiones de producción se subordinan a la búsqueda de un máximo beneficio por parte de los empresarios capitalistas. En este análisis de la economía política, a diferencia de la economía secas, en donde se hablaba de factores de la producción y se hablaba de la cooperación entre el capital y el trabajo, acá se habla del conflicto entre el capital y el trabajo. Esto es muy desarrollado por Karl Marx. Es decir, Marx plantea el tema del conflicto entre clases sociales. Y lo primero que hay que decir es que no fue Marx el primer economista que habló de clases sociales, sino que hubo economistas anteriores. La escuela fisiócrata, Adam Smith, David Ricardo hablaban de clases sociales, pero las definían de otra manera. Las clases sociales estaban compuestas por personas que realizaban una misma actividad en el proceso de creación de riqueza. Entonces había un individuo que trabajaba dentro de un taller y era un trabajador que percibía un salario. Había una persona que organizaba la producción y obtenía ganancias, que era el empresario, y si ese taller era alquilado, había que pagarle una renta al propietario, al dueño, y en la actividad agrícola una renta al terrateniente. Entonces, básicamente, no se analizaba el conflicto entre clases sociales, sino que se hacía una descripción del lugar que cada individuo ocupaba en la sociedad. En el caso de Marx, cuando se habla de conflicto entre clases sociales o de lucha de clases, se refiere a un conflicto entre los propietarios y los no propietarios de los medios de producción. Para esto hay que entender el concepto de propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Las empresas, los terrenos, los bancos. Ahora bien, toda la actividad que se desarrolla allí es una actividad productiva. Esa producción es una producción social. Todos participan en ese proceso productivo. Sin embargo, la apropiación de lo que se produce es de una minoría de la sociedad que le priva al resto de la sociedad de algo que le pertenece también. Entonces ahí tenemos la propiedad privada de los medios de producción, que esos son los capitalistas, los burgueses en una sociedad capitalista, y del otro lado tenemos los asalariados o no propietarios de los medios de producción. Entonces lo que dice Marx es que hay una relación de conflicto, que el capitalismo se desarrolla en base a una desigualdad permanente entre propietarios y no propietarios de los medios de producción. Básicamente este es el planteo que se realiza desde la economía política y la visión que hay sobre lo que es el sistema capitalista. Bueno, esta sería la introducción, la primera clase. Espero que les haya resultado clara, que no tengan inconvenientes luego en la lectura del texto. De todas maneras, ustedes tienen la clase para consultarme, tienen también el mail que le doy a todo el grupo para que cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, me lo transmitan a través de las clases o a través del mail. Así que bueno, espero que esto haya resultado claro, que les sirva para responder las preguntas que puedan aparecer en los prácticos o en el examen parcial. Así que bueno, nos veremos en la próxima clase, donde voy a desarrollar los aportes que hicieron Adam Smith y David Ricardo a la ciencia económica. Así que buenas tardes y nos vemos en la próxima clase.